Hola, acá estamos con Cristian Nasir, astrólogo, y yo, Alejandro Lagos, otro astrólogo. Vamos a tocar un tema muy simple que tiene relación con el concepto que Cristian daba a entender en otro video respecto de lo que es la lucha del Sol, ¿no es cierto? Bueno, el Sol, desde mi perspectiva, también representa un poco esto de la lucha. Partamos desde la base. El Sol tiene que ver mucho también con la esencia de la persona, ¿cierto? O sea, si nos vamos a la literatura, lo primero que vamos a encontrar probablemente tenga que ver con esto, con una esencia en busca de manifestarse, un pulso, una propuesta de vida. Pero esa propuesta generalmente en el camino se va desarrollando, tiene un despliegue que justamente tiene esta naturaleza, a mi percepción, de lucha, de encontrarse entonces con esta lógica del camino del héroe. Es así, por ejemplo, como un Sol en casa 1, tiene esta lógica de tener que desarrollar una lucha en términos de establecer una identidad, de desarrollar un yo potente, de justamente encontrarnos con esta cualidad de un yo solar, ¿cierto? De una persona que se muestra, una persona que sale al mundo. Y bueno, estando cerca del ascendente, sabemos que toda energía relativa, en relativa cercanía al ascendente, tiene esto de ser algo que se va manifestando, que se encuentra entre yo y el entorno, como una especie de filtro. Entonces, desde ahí, establecer un Sol en la casa 1 también es un propósito que se va develando cíclicamente, de establecer este yo, de anclarlo en la experiencia. La pregunta que yo te hacía delante es ¿por qué esto llega a transformarse en un conflicto, en una crisis, en una lucha? ¿Por qué? Porque yo creo que el camino del Sol tiene mucho que ver con algo que es inagotable, que sucede y se experimenta hasta el último día de vida de la persona. Es como esto que nos ancla a la experiencia humana, esta esencia que busca constantemente transmitirse, develarse, desplegarse, y que parece que no tiene un límite, no llega a un punto donde uno dice, yo me realicé, y la vida se acabó. O sea, constantemente esto puede seguir ampliándose. Eso siento que también tiene el significado de lucha. O sea, que si esta persona nació con el Sol en la casa 1 y no siempre se da cuenta que lo tiene en la casa 1, es decir, no ejerce la potencia de su conciencia o de su personalidad, ¿se transforma en un conflicto para él? Probablemente también va a depender de cómo se encuentra cósmicamente este Sol, dale decir por signo, por aspecto, cuál es de alguna forma es su propósito, su proceso. Evidentemente también muchos nos pueden decir los elementos con los cuales se encuentra interactuando esta estructura de la carta. O sea, una estructura, por ejemplo, una persona que tiene que ser Sol y tiene una estructura muy de agua, probablemente inicialmente le cueste establecer este proceso, no así como por ejemplo una persona que tenga una estructura muy de fuego. Desde ahí entonces que el análisis y el balance de elementos nos va a permitir también poder acercarnos a cuál sería el camino que tomaría la psique en términos de proceso evolutivo, y desde ahí también desplegar el Sol. O sea que el elemento también marcaría mucho la sensación de si es un conflicto, una lucha, una pelea en la vida, de realizar el potencial solar. Sí, y el elemento no solamente del Sol, sino que este balance de elementos que se realiza entre todas las estructuras de la carta y de alguna manera cómo interactúan. ¿Qué es lo que está más presente? ¿Está más presente la tierra en términos de la concretitud? ¿Está más presente el aire en términos de la comunicación, el desarrollo mental? ¿Está más presente el fuego en términos de la expresión, de la actividad, del trabajo del cuerpo, de la intuición? ¿O está más presente el agua en términos de la sensibilidad, la recepción, esta energía más femenina, más contenedora? ¿Cómo podría ser ese conflicto, esa lucha de este héroe que es el Sol, por ejemplo, en una casa como la casa 2? Mucho debe tener que ver con autovalorarse, con gustarse, con establecer también una estructura de valores. Este es un Sol que viene a iluminar justamente el plano de la materia, el plano taurino, ¿cierto? Entonces desde ahí se establece un proceso diferente al anterior. Nos lleva a la realidad, nos lleva a la materia, nos lleva a la concretud, nos lleva al dinero, nos lleva al gusto, al desarrollo del placer. Todo concepto relativo a la casa 2, pero que yo creo que se resume muy bien en esto de la autovaloración. La casa 2 es una casa de autovaloración. Porque yo he visto muchas personas que tienen el Sol en la 2 y no tienen una conciencia del valor personal de lo que tienen. A veces andan con conflictos de lucas, de plata, que la plata para allá, la plata para acá. Y hay un tema y es una contradicción, dado que si es el Sol y es la conciencia, ¿será que la localización del Sol por casa es pedirle mucho a un planeta que es tan brillante que descienda a un nivel tan físico de las casas? Probablemente no, probablemente tenga esto de
que ser algo que constantemente tenga que desplegarse, esta misma lucha, que es algo como natural e inherente, pero sí evidentemente se establece todo un proceso que es como el que tú relatas, de un poco de confusión también respecto a la arena, la casa en la cual se ubica el sol. Sí, claro. Es un poco lo que hablamos de la localización de la conciencia o de la felicidad. Exacto. ¿No? Sí, obviamente el sol tiene que hacer como decías, desde que nace hasta que mueres tienes la oportunidad de realizarte. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta persona tuviese el sol en la casa 5? Sería fácil porque tendría que jugar, divertirse. Yo lo tengo en la 5 y no sé si es tan fácil. La verdad es que justamente aquí se establece un proceso relativo, claro, inherente a lo solar. La persona en la casa 5 tiene que brillar, tiene que jugar, como bien Alejandro lo relata. Pero justamente este propósito de lucha está aquí porque justamente a esta persona probablemente le cueste realizar esto en algún momento inicial. Evidentemente también va a tener que ver con la estructura de aspectos, va a tener que ver con la cualidad cósmica de la carta en general, pero sí sabemos que es una zona donde la persona como propósito no va a alcanzar la realización si no llega a ser centro, si no llega a brillar, si no llega a liderar algo, a expresarse leoninamente, solarmente. Es el lugar más natural para el sol, pero eso no lo exime de las dificultades inherentes al proceso de desarrollo solar. Y si de tanto jugar, crear, pasarlo bien, crear propuestas, escribir un libro, tener amores, vivir, jugársela, va desarrollando una localización. Claro, evidentemente ahí se empieza a emancipar ese proceso del sol y está súper bueno, pero exacto, y esto se transforma en algo inagotable, sí. O sea, un despliegue constante. Probablemente la persona que se desarrolla, en este caso en una casa 5 o en cualquiera de las otras casas, va a querer seguir continuando este pulso. Yo insisto con esta idea de que la energía del sol es inagotable y lo vemos también que alcanza para alimentar todo este sistema solar. Y como último ejemplo, un sol en la casa 8. ¿Cuál sería la crisis, el conflicto? Soltar el control. Justamente entregarse a muertes como procesos de vida necesarios para el desarrollo y el despliegue de nuevas manifestaciones de vida. Solo que debemos entender a la casa 8 primero como una casa de profundidad. La persona entonces necesita inmiscuirse en procesos transformadores individuales, pero también a nivel colectivo, a nivel de influenciar profundamente a otras personas, a nivel de entregarse a la profundidad que supone la casa 8, al conflicto que supone la casa 8 y a las crisis como una herramienta transformadora y de realización. Podría ser, además de lo que has detallado recién muy bien, que eso sea una de las causas del conflicto de crisis. Podríamos agregar el hecho de que como la casa 8 es una casa de compulsiones, de control y de poder y de deseo, la persona está envuelta en su propio poder sin poder realizar el poder verdadero, porque la persona con su conciencia en un cierto sentido taponea. Es rara la casa 8. Sí, no, te doy toda la razón en lo que estás diciendo. O sea, muchas personas con el sol en la casa 8 justamente lo que hacen es no querer soltar el control, cuando el proceso de la casa 8 es justamente la entrega. De ahí entonces que se establece esta lógica de lo escorpiónico, ya más allá de la casa 8, de personas poderosas que justamente controlan, cuando el propósito implícito que tiene Escorpio es entregarse a la experiencia de muerte. Entonces, este proceso que relata Alejandro muy bien tiene que ver con la manifestación que sale desde la psique. No es propio de la energía de la casa 8, sino que la psique humana responde a la necesidad de soltar el control controlando. Aprender a morir. Exacto. Y último ejemplo, una persona que tuviera el sol en la 9. La casa de la búsqueda interior, de los viajes al extranjero. ¿Cuál sería el conflicto de por qué le cuesta desarrollar su potencial solar? El sol en la casa 9 tiene esto de la necesidad de búsqueda, ¿cierto? De encontrarse con una realidad más vasta. ¿Qué procesos viene a iluminar a esta persona? El aprendizaje, la enseñanza, el encontrarse con verdades trascendentes, de carácter más subjetivo. Recordemos que está en oposición a la casa 3, que es una casa evidentemente más objetiva, más de la mente tradicional. Esta casa responde a la lógica de Sagitario. Sagitario quiere buscar, Sagitario quiere encontrar el tesoro que se encuentra más allá. Entonces, de alguna manera, esta casa necesita creer, necesita fe. Y desde ahí entonces que este despliegue para una estructura probablemente más racional en una persona podría suponer un conflicto. Para una estructura que a lo mejor tienda a colaborar con este proceso, temas como la enseñanza, temas como el extranjero, temas que son como evidentes en el desarrollo de la casa 9 se vuelven más que claros, ¿no? Por ejemplo, atreverse a salir fuera del país. Exacto. Un sol en la casa 9 es un sol que probablemente podría habitar el extranjero.
habitar nuevas culturas, desarrollar nuevas creencias, mostrarnos a todos como colectivo una realidad espiritual, enseñar desde una perspectiva, no desde el libro, no desde la pizarra, sino que desde el sentido, que es justamente el propósito que trae como por definición el signo de Sagitario. La persona se para desde lo que encontró en su búsqueda. Exacto, exacto. Es una maestría que nace desde el bagaje. La casa 9 también vista como casa de maestría, ¿cierto? Bueno, pero esa maestría se adquiere desde la experiencia. No hay un aula que nos entregue esa maestría que es la que desarrolla la casa 9. Porque recordemos, viene de Escorpio, viene de la casa 8, viene justamente desde haber tenido alguna especie de muerte o renuncia, que desde a través de ella se establece una síntesis y la persona puede entonces desplegar este potencial de el sol de la última parte del día, este sol que es más... No es tan potente, pero que tiene esta lógica de síntesis, de un calor en su justa medida, de entregar un sentido que sea trascendente. Mi nombre es Cristian Nassí, soy astrólogo y estoy trabajando para Alma Cultura con Alejandro Lago. Estamos aquí desarrollando contenido para que podamos ir descubriendo este camino de la astrología y los dejo cordialmente invitados también para sus sugerencias, para que podamos ir incorporando contenidos que a ustedes les sean más atractivos y desde ahí también poder expandir este conocimiento de lo que es la astrología. Gracias.